el nervio frénico, ¿verdad? El nervio que conocemos por la inervación diafragmática, obvio, ¿no? Lo que más suena cuando uno habla de frénico no es tal cual el frénico, no es el frénico en sí mismo. Es que te viene a la cabeza, la primera cosa que te viene a la cabeza cuando uno habla de frénico es diafragma. Es diafragma, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sandra, ya estás suscrita, Sandra, tú eres una máquina. Mira dónde estás tú, aquí, en mi estantería, Sandra, aquí, mira. Águila, águila, ¿verdad? Entonces, claro, su rubia es la luz que brilla más que todo, incluso más que el rey de España. Entonces, el frénico, cuando hablamos de frénico, lo primero que nos viene a la cabeza es el diafragma. Pero bien, pero el frénico tiene otros papeles. Pero vamos a empezar hablando de la anatomía del frénico. Cuando hablamos de frénico, estamos hablando de un nervio que sale del plexo cervical. ¿Okay? Estamos hablando de un nervio que sale del plexo cervical. Principalmente de la rama de C4. Principalmente de la rama de C4. La principal contribución para la formación del frénico viene de C4. ¿Okay? Los estudios nos enseñan que algunas personas tienen una contribución de C5, algunas personas tienen una contribución de C3, pero todas tienen una contribución gorda, una contribución importante de C4, del cuarto espacio, del cuarto segmento cervical. ¿Okay? Así que C4 es tu nivel metamérico estrella cuando hablamos de nervio frénico. Pero lo que está establecido en la literatura y que os recomiendo seguir, más o menos, es que la inervación del frénico sale de los niveles de C3, C4 y C5. ¿Okay? Algunos autores van a llamar la salida del frénico por C5 como nervio frénico accesorio. Nosotros aquí lo vamos a tratar como nervio frénico, saliendo de todos sus puntos de emergencia. Y vamos a tener un nervio frénico que sale por el lado derecho y un nervio frénico que sale por el lado izquierdo, que sale a través del lado derecho y a través del lado izquierdo, con algunas pequeñas diferencias, algunas pequeñas características distintas entre el frénico que sale del lado derecho y el frénico que sale del lado izquierdo. Son poquitas cosas, no son muchas. Bueno, lo primero es que el frénico derecho viene más superficial, no es superficial tal cual, pero tiene su recorrido pasando por delante de la musculatura del escaleno anterior, perdón. Tiene su recorrido el derecho pasando sobre el vientre muscular del escaleno anterior. ¿Okay? El izquierdo ya viene más junto a la vena yugular interna y va bajando por la vena carotidia. Ambos, del lado derecho y del lado izquierdo, van a pasar justo adelante de la arteria subclavia y posterior a la vena subclavia. ¿Okay? Ambos pasarán por delante de la arteria subclavia y por delante de la arteria subclavia y posterior a la vena subclavia. Esto es más o menos común entre los dos, pero el izquierdo viene un poquito más hacia afuera y el derecho viene más sobre el vientre muscular. Muy bien, más cositas. El derecho pasa por el hiato de la vena cava inferior, por el agujero de la vena cava inferior, por el hiatus de la vena cava inferior, y el izquierdo, en teoría, termina justo ahí en el tendón central del diafragma. ¿Okay? El derecho, en su recorrido caudal, lo que va a hacer es emitir ramas que van a contactar, déjame poner aquí la imagen, que van a contactar. El derecho va a emitir ramas. ¿Qué imagen es la buena? Esta está buena, creo. El derecho, como vemos ahí en la pantalla, va a emitir ramas que va a dirigirse a las cámaras cardíacas derechas, principalmente. Va a dirigirse en dirección a las cámaras cardíacas, pero no hará la inervación de las cámaras cardíacas. Va en dirección a las cámaras cardíacas. Okay. Y va a hacer la inervación del pericardio fibroso, esta parte del pericardio fibroso que vemos ahí en la pantalla, que está vinculada al
a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. ¿Okay? Luego sigue bajando el derecho y va a pasar por el hiatus de la vena cava inferior y luego hará la inervación de otras estructuras subdiafragmáticas que vamos a hablar ya. El izquierdo, como hemos dicho, un poquito más lateralizado, va a pasar por delante, va a pasar adelante del corazón. ¿Ves ahí? Va a pasar adelante del corazón y va a hacer la inervación del pericardio fibroso, ahí justo de esta zona. En teoría, el izquierdo se perfora, va a atravesar el diafragma y hacer la inervación del tendón central del diafragma y se termina ahí. En teoría es lo que tenemos en los libros, pero hay otros elementos que nos puedan señalar alguna cosita distinta que vamos a hablar en un momento. Importante aún, el frénico va a hacer la inervación de la parte central de la pleura parietal, la inervación de la parte central de la pleura parietal y de la pleura del mediastino. ¿Okay? El frénico hará la inervación de la parte central de la pleura parietal, estamos hablando de cavidad torácica, y hará la inervación de la parte de la pleura que está vinculada al mediastino. ¿Okay? Y las demás partes que están más lateralizadas o más posteriores o más anteriores, pero más lejanas al centro, esta inervación se hará a través de los nervios intercostales. ¿Ok? Pero no vamos a hablar de fascias torácicas, no es el tema, pero que sepáis que el frénico hace la inervación de la parte central de la pleura parietal más la pleura del mediastino. Ok. Otras cositas. El frénico pasa profundamente a la lámina prevertebral de la fascia cervical. Para quien le gusta trabajar con fascias, el frénico pasa de manera profunda a la lámina prevertebral de la fascia cervical. ¿Ok? Entonces, para acceder al plan del frénico, tienes que trabajar con la lámina prevertebral de la fascia cervical. Muy bien. Entonces ahí tenemos más o menos la película que está vinculada al tórax. Muy bien. Pero tenemos que hablar de una cosa más. ¿Qué es la cosa más que tenemos que hablar antes de seguir hablando del frénico? ¿Cuál es la irrigación del frénico? ¿De quién depende la irrigación del frénico? ¿Alguien me puede ayudar con qué arteria hará la irrigación del frénico? El soporte vascular, la irrigación vascular del frénico. ¿De dónde vendrá? ¿Alguien me puede ayudar con el tema? Por favor, porque esto eventualmente cuando estamos trabajando con pautas respiratorias, eventualmente cuando estamos valorando cavidad torácica, cuando estamos valorando respiración, cuando estamos valorando toda la región cráneo-cervical, y es importante valorar la región cráneo-cervical, pues obvio que es importante porque ya hemos hablado que el frénico se relaciona a los escalenos, que el frénico se relaciona a la lámina prevertebral de la fascia cervical. Así que cualquier alteración, además de su emergencia, ¿no? Pertenecer a las vértebras cervicales. Cuando estamos hablando de cambios en la estructura cráneo-cervical, no estamos hablando de cambios en la estructura cráneo-cervical, estamos hablando de posibles puntos de compresión, estamos hablando de posibles puntos de atrapamiento, estamos hablando de posibles puntos de conflicto. Obvio que estos puntos de conflicto no van a generar una parálisis del diafragma, jamás lo harán. Pero es cierto que cuando hay más restricción de un determinado tejido, ¿qué pasa con la vascularización local? Pues la vascularización local empieza a sufrir procesos de hipoxia local. Y procesos de hipoxia local lo que suelen producir es una mayor respuesta proinflamatoria, una mayor respuesta algogénica en los segmentos que están vinculados a esta zona que está sufriendo por procesos de hipoxia. Pues muy bien. La arteria torácica interna seguramente está relacionada
a la vascularización del frénico. La arteria tal cual, que va directamente al frénico, que sale como una rama de la torácica interna, se llama arteria pericárdico-frénica. Arteria pericárdico-frénica. Y aquí les pongo una imagen de la arteria pericárdico-frénica que no es fácil de encontrar. Yo les tengo que decir que fue la imagen que más me costó encontrar hoy, fue de la arteria pericárdico-frénica, como veis ahí en la pantalla. Esta arteria, la arteria pericárdico-frénica, es la principal arteria que va a hacer la irrigación del nervio frénico, ¿vale? Entonces ahí tenemos una de las principales arterias que hará la irrigación del nervio frénico, que es una rama que sale de la torácica interna, que es una división, o que es una rama que sale de las subclavias, ¿okay? Que es un punto de emergencia que sale de las subclavias, derecha e izquierda. Claro, Franco, si hay alguna bibliografía, aquí no hablamos nada sin bibliografía, Franco, aquí no hablamos nada sin bibliografía, aquí, gurús, aquí no tienen ningún punto, ninguna vez, ¿vale? Claro que hay bibliografía, y la bibliografía estará al final del directo en Telegram, ¿ok? Entonces, pues aquí no se hace nada sin bibliografía, y cuando hay algo que no tiene bibliografía, yo les comento, esta es una aportación gonzaguiana. ¿Cómo gonzaguiana? Pues de los Gonzaga, pues ahí les comento, esto es gonzaguiano, pero esto ahí no es gonzaguiano, ¿vale? Entonces la arteria pericárdico-frénica, que sale de la torácica interna, que sale de la subclavia, Entonces, fijaros qué interesante, porque si sale de la subclavia y estamos valorando función diafragmática, estamos valorando función respiratoria, estamos valorando mecánica ventilatoria, y bueno, y estamos en plan, vamos volar alto, vamos a mirar más de arriba, vamos a abrir la mente y todo esto, tal vez fuera importante saber si la neurotransmisión está ocurriendo de manera adecuada. Ok, vamos a ver si la neurotransmisión está ocurriendo de manera adecuada. Pero el tema es que para tener una buena neuroconducción yo necesito de aporte vascular. Al propio nervio. Entonces, ¿sería la entrada torácica un posible punto de interés para quien esté valorando caja torácica, relación de la torácica alta con la organización cráneo-cervical? Pues tal vez tengas ahí un punto de interés por las fascias de revestimiento, por la irrigación de estas estructuras, por una serie de elementos que tal vez te puedan ofrecer algún elemento más para añadir a tu clínica, ¿no? Para añadir por ejemplo, cuando estamos hablando de actividad simpática, ¿no? El diafragma tiene una relación, el frénico tiene una relación con la actividad simpática, ¿verdad? El frénico tiene una relación con la actividad simpática. Pero es curioso, saliendo un poquito del tema anatomía, hablando un poquito de relaciones clínicas, ya sabéis que es lo que mi punto de conflicto es no hablar de correlaciones clínicas, pero os he prometido que en el directo del vago voy a controlarme. Cuando hablamos de frénico, hablamos que el frénico tiene una vinculación con la actividad simpática. El frénico y la actividad simpática están vinculadas una a la otra. Ok. Y esto es correcto, claro que es correcto. Imagínate en una situación de lucha y huida que tú necesitas de una respuesta rápida, muy deprisa. Imagínate si tu sistema simpático se ralentiza para activar la mecánica diafragmática, pues no va a haber oxigenación suficiente para que tú puedas luchar ni tampoco huir. Entonces es más o menos esperado esto, ¿ok? Dani, tengo que controlarme, Dani, si no se termina el directo. Entonces es más o menos esperado esto. Ahora, imagínate que tú trabajas con la región cráneo-cervical. ¿Okay? Yo no tengo nada que ver con esto, Luis. Yo no tengo nada que ver con la respiración. Yo no trabajo con esto. Yo soy un osteópata, un fisioterapeuta que trabaja con pelvis. Yo soy un odontólogo. Yo trabajo con la boca. Ok. Pero tengo que comentarte que
uno de los principales elementos que va a llevar la actividad frénica, la actividad del nervio frénico, a subir la actividad simpática, uno de los elementos que va a llevar a esta subida, a este aumento de la actividad simpática, es la fatiga diafragmática. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una fatiga diafragmática, si el diafragma no tiene fuerza suficiente para hacer su excursión normal, no tiene fuerza suficiente para subir, para bajar, para subir, para bajar, para subir, para bajar, porque tú empiezas a hacer un nuevo ejercicio, empiezas nueva actividad física, empiezas a tocar algo de soplar, cualquier cosa de soplar, y empieza a generar fatiga diafragmática, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto empieza a subir la actividad del sistema simpático, y cuando empieza a subir la actividad del sistema simpático estamos empezando a aumentar la actividad del eje HPA, estamos empezando a aumentar la hipoxia vascular periférica, estamos empezando a aumentar la resistencia vascular periférica, y estamos empezando a aumentar la tasa de disparo del sistema simpático, por ejemplo, que está vinculado a la región cervical. Estamos empezando a aumentar la tasa de disparo, por ejemplo, que está vinculada a la región cervical, al ganglio cervical superior, medio, inferior y al ganglio estrellado. Lo más importante para nosotros, hablando de frénico, ¿cuál sería? El ganglio cervical superior. ¿Y por qué sería el más importante el ganglio cervical superior, Luis? Porque el ganglio cervical medio eventualmente no está ahí. El inferior, hay gente que no tiene el inferior, y cuando lo tiene ya mezclado, fusionado al primero torácico, ya es directamente estrellado. Y la grande participación del estrellado será más en el sistema cardíaco, no tanto en la actividad del frénico. Pero el cervical superior no. ¿Por qué el cervical superior no? Porque el ganglio cervical superior hace la inervación simpática de las estructuras que están vinculadas al cráneo. Entonces tu paciente tiene ahí el problema del bruxismo, tu paciente tiene ahí problemas de dolor orofacial, tu paciente tiene problemas de absorción de hueso en la maxila superior, en la maxila inferior. Tu paciente sufre con alteraciones o inflamaciones crónicas, gingivitis, patología periodontal de los dientes relacionados a la rama 3 trigeminal. Y esto no pasa, y tú le das medicación, le das suplementos, le das cualquier cosa que estés dando pero que no esté funcionando, y luego tú miras la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ves que hay una hiperactividad simpática que está predominando en todo esto, y no identificas dónde está uno de los posibles agujeros en la lata. Pues entonces ahí en tu valoración clínica, cuando tú le preguntas, mira, ¿hay algún momento a lo largo del día donde te percibas con un esfuerzo respiratorio más alto? ¿Has cambiado algo en tu actividad física, la intensidad de la actividad física? ¿Has empezado una actividad nueva? Pues no, pero la verdad es que trabajo todo el día subiendo y bajando escaleras, y esto me agota muchísimo. Y ahí miras la mecánica respiratoria, ves que es una mecánica respiratoria poco funcional, que no hay una buena movimentación de la caja torácica, que hay un patrón respiratorio fijo aquí arriba, un patrón apical, ¡pum! Y ya sabes que esto está disparando una hiperactividad simpática que va a influir en todo lo que está relacionado al ATM, por ejemplo, en todo lo que está relacionado al ojo, en todo lo que está relacionado al óptico, al pterigopalatino y todo lo que está relacionado a las submandibulares. Y allí empieza a tener cambios en la actividad del cráneo por un aumento de la actividad simpática que va al cráneo, pero que todavía esta información que se está generando para aumentar la actividad simpática no viene del propio cráneo, sino que en esta situación está viniendo de la mecánica ventilatoria. ¿Entiendes? Y ahí puede dormir mal o no. María, como es un principio de mala adaptación, no tiene por qué dormir mal. Pero la mecánica torácica, la mecánica cervical, la facilidad de desplazamiento de las fascias cervicales, principalmente de las cervicales, que son las que podemos probar, va a influir mucho en esto. La fascia
maxilofaringea, todas estas fascias que podemos contactar aquí en las cervicales van a influir mucho en esto, porque es lo que podemos valorar, es lo que está vinculado a la cervical, porque las fascias torácicas son internas. Y ahí es un ejercicio más de imaginería, que es un ejercicio de probar de verdad cómo está restringido o no el tejido. Entonces, hablando de la parte torácica, todo esto es clave y empieza a entrar toda esta parte de la entrada torácica como un posible elemento que va a cambiar la actividad cráneo-cervical. ¿Me vais siguiendo? Que va a cambiar toda la actividad cráneo-cervical. Entonces, ahí estamos hablando, recuérdate, de la respuesta motora simpática. De la respuesta motora simpática. Y te recomiendo, si no lo has visto, que lo mires en YouTube cómo se regula la vascularización del cráneo. ¿Okay? ¿Cómo se regula la vascularización del cráneo? Hemos hablado ahí en YouTube del control trigeminal de la vascularización cerebral. Entonces, échale un ojo a esto y suma a este directo que ya hemos comentado de la estimulación trigeminal, de cómo el trigémino regula la vascularización craneal, y suma a esto la actividad del diafragma, ¿verdad, Fed? Y suma esto a la actividad del diafragma, ¿ok? Porque esto va a alterar de alguna manera todo esto que está aquí arriba, ¿verdad, Fede? Entonces, esto es algo que debemos considerar, la actividad respiratoria, la actividad torácica, la mecánica torácica, el esfuerzo de los músculos accesorios y las fascias de transición, así como la organización de las charnelas cérvico-torácica y cráneo-cervical. Ok, pero tenemos que seguir, el tiempo se agota, el tiempo no es Gonzaga friendly. Bien, entonces vamos a avanzar porque tenemos que bajar. Fede nos comenta, esto tiene mucho que ver con las migrañas y las cefaleas tensionales. Es probable que sí, Fede, y esto es totalmente gonzaguiano, os prometí que siempre voy a comentar, pero yo diría que también tiene mucho que ver con las migrañas y cefaleas tensionales el test gonzaguiano positivo, Fede. No sé si tú ya has probado, si tienes alguna experiencia con esto, pero seguramente con el test gonzaguiano positivo también tiene algo que ver con pérdida de regulación lumbopélvica y aumento de la actividad de la charnela dorsolumbar del eje simpato-adrenal. Pero es opinión gonzaguiana, Fede, pruébalo, mira a ver qué te parece. Ok. Entonces, bajando o llegando a la parte subdiafragmática. Vamos a elegir una imagen aquí que esté bonita. Esta está bonita. Tenemos ahí la torácica interna, las arterias pericárdico-frénicas, ¿no? Pero de esto, de la vascularización, ya hemos hablado. El drenaje se hace por las venas ácido. Ok, esta está bonita. Esta está bonita. Ok. Entonces, bueno, hablamos de la parte supradiafragmática. ¿Ok? Entonces hablamos de la inervación del pericardio, hablamos de la inervación de la pleura, de la parte de la pleura, hablamos de la vascularización, hablamos de la relación de la fatiga diafragmática con la activación del sistema simpático y cómo esto va a influir en toda la zona cráneo-cervical. ¿Ok? Sería importante también puntualizar que cuando hay un aumento de la fatiga del diafragma, cuando hay un aumento de la demanda del diafragma y el diafragma no es capaz de responder a esto, el mecanismo que el cuerpo utiliza para mantener la ventilación es aumento de la actividad de los músculos accesorios. Aumento de la actividad de los músculos accesorios y aumento de la actividad de los músculos intercostales. Y ahí tienes músculos intercostales o un tórax súper rígido y aumento del trabajo de los músculos de soporte ventilatorio, que obviamente va a cambiar toda la regulación cervical en una dirección de hiperextensión, y ya sabemos que la hiperextensión es reflexógena del simpático, ¿vale? Entonces hay un elemento para contribuir más. Pues pasamos por el nivel del diafragma y bajamos a la parte subdiafragmática. Entonces lo que vemos ahí es el hiatus de la vena cava inferior, que está aquí en la derecha de mi pantalla, y vemos ahí la inervación del frénico derecho haciendo toda la inervación de la parte inferior
del diafragma y vemos el frénico izquierdo que va a perforar, pasar a través del propio diafragma y al atravesar el diafragma va a emitir sus ramas al centro frénico. Entonces el frénico de verdad hace toda la inervación sensitiva que está vinculada a la parte central del diafragma, al tendón central del diafragma. Ahí el frénico hace la inervación sensorial, ¿ok? Los bordes que vemos ahí, los bordes del diafragma no están inervados por la parte sensorial del frénico. Los bordes del diafragma están inervados ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién inerva los bordes del diafragma? Pero no es el frénico. ¿Quién inerva los bordes? La parte lateral, la parte más externa del diafragma. Vamos, ¿alguien me puede ayudar? ¿Quién inerva esto? Fede, hace tiempo no hablo de anatomía, pero cuando hablo de anatomía siempre... ¡buah! Saca la bestia. Hace tiempo no hablo de anatomía así. En plan tan lineal. Los intercostales. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Miguel. Los intercostales, claro, los nervios intercostales. ¿Y cómo son los nervios intercostales que hacen la inervación de la parte más periférica, de la parte más muscular? Se cayó todo. ¿Qué pasa? Vamos a quitar la S, que así no se queda feo. Ya. ¿Cómo es la parte muscular inervada por todos los nervios intercostales? Obviamente, en la valoración, en la exploración de la mecánica ventilatoria, tiene que estar la parte de los intercostales. Tiene que estar la parte de los intercostales. Tiene que estar la parte de la sensibilidad costal. Tiene que estar la parte de la movilidad costal, ¿no? Esto tiene que estar en tu valoración. ¿Ok? Entonces sí, se cayó todo, Fede, se cayó todo. Pero está bien, se cayeron las 3 letras que teníamos ahí, pero bien. Voy adaptándome al espacio nuevo y lo tanto que puedo desplazarme hacia adelante y hacia atrás. Entonces, fijaros qué interesante. Cuando valoramos mecánica ventilatoria y estamos hablando de la parte alta del tórax, estamos hablando de las vértebras que están ahí más o menos entre los niveles vertebrales entre T1 y T5. Pues súper. Y entre T1 y T5 lo que tiene que pasar es un movimiento de brazo de bomba, un movimiento de apertura anteroposterior más importante. Un movimiento de apertura anteroposterior más importante. Pero cuando hablamos de la parte inferior, el movimiento más importante no es el brazo de bomba, es la asa de cubo. Y el movimiento de asa de cubo está ahí más vinculado a las vértebras de T6 hasta T10, porque T11 y T12 tenemos las fluctuantes. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí abajo? ¿Qué tiene que pasar aquí abajo? Que tiene que haber este aumento de la apertura lateral, aumento del rango de movilidad lateral de las costillas bajas, de las costillas inferiores, ¿verdad? La pregunta es, ¿valoras esto? La expansión. Podrías hacer cirtometría torácica, ¿verdad? Pues podríamos hacer una cirtometría torácica. Bueno, inspira hondo, fenómeno. Y vamos a ver cómo esto se desplaza poco, se desplaza nada. ¿Valoras esto? No valora esto estará incorporado en el avanzado del septiembre. No estaba en el primer avanzado, pero estará en el segundo avanzado. La cirtometría torácica, por ejemplo, es una manera de verificar esto, ¿vale? Pues tú mides lo tanto que esto aumenta su desplazamiento lateral. ¿Por qué? Porque esto nos da una información más o menos, es totalmente subjetiva, obvio, pero te da una información más o menos del esfuerzo intercostal y de la rigidez de los músculos intercostales. Y ya sabemos que la respiración diafragmática, sin olvidarnos de que la respiración diafragmática termina en la parte superior del tórax, porque tiene que bajar el diafragma, esto tiene que salir, ok, esto tiene que abrir, ok, pero esto tiene que moverse, ok, no es bajar y quedarse ahí abajo, esto es una inversión del patrón respiratorio, no es una respiración diafragmática. La respiración diafragmática es la que baja el abdomen y sigue su recorrido torácico como tiene que ser.
ya sabemos que la respiración diafragmática es la respiración que genera la mejor modulación vagal. Es la respiración que genera la mejor modulación del sistema parasimpático, que genera la mejor equilibración simpático y parasimpático. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay esta mecánica adecuada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la actividad del frénico? Aumento la actividad de los músculos intercostales, aumento el esfuerzo mecánico del diafragma en una dirección baja, intentando generar una buena adaptación de todo esto, pero al no lograr hacerlo, se fatiga y aumenta los mecanismos compensatorios. Y ahí tenemos mecanismos de compensación a la mecánica ventilatoria, influyendo directamente en la tasa de disparo simpático que tiene tu paciente, influyendo directamente sobre toda la organización cráneo-cervical de tu paciente, influyendo directamente sobre toda la microbiota oral de tu paciente, sobre toda la patología periodontal de tu paciente, sobre todo el dolor orofacial de tu paciente, sobre el control vascular del cráneo, si quieres. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un importante punto de valoración, que es la propia mecánica ventilatoria. ¿Bien? Ok. Y siguiendo esto que estamos hablando ahí, el frénico derecho va a tener otras funciones. Y otra función del frénico derecho es la inervación de la fascia de Gibson, ¿verdad? La fascia de Gibson. La inervación de la fascia de Gibson. ¿Qué es la fascia de Gibson, Luis? Pues es la fascia de revestimiento de las estructuras hepáticas, del hígado y de la propia vesícula biliar. ¿Y por qué esto es importante? Porque todas las condiciones generadoras de hipoxia, todas las condiciones generadoras de inflamación, todas las condiciones generadoras de problemas en el sistema hepático, biliar, todas estas informaciones van a generar un flujo de informaciones que llegará a los niveles cervicales de C3 y C5. C3 y C5, porque es el punto de emergencia, ¿ok? No solamente el hígado, pero la vesícula biliar también. No es raro que después de una colecistectomía, el paciente empiece a sentir dolor en el hombro derecho. ¿Y por qué pasa esto? Justo porque la rama de C5 se sospecha, la rama de C5, que podríamos llamar de nervio frénico accesorio, se sospecha que también pueda participar de la inervación del músculo subclavio, que está aquí, del músculo subclavio. Entonces, cuando tenemos estas alteraciones hepáticas, como vemos ahí en la imagen, lo que pasa es que esta información que se está generando en el hígado va a convergir a las cervicales, y al convergir a las cervicales, si tenemos una rama de C5, esta información llegará probablemente al hombro a través de esta rama del frénico accesorio que va al hombro. Entonces ahí tenemos problemas del hombro relacionados al hígado. Y esto es lo que está más documentado en la literatura, esto es lo que se habla más en las escuelas de formación, pero la verdad, fenómenos, es que todo, eso tú puedes apuntar, te lo garantizo, ¿dónde está? Está aquí, mira, está en este libro aquí. Tú puedes encontrarlo muy fácil en Amazon, diagnóstico diferencial en fisioterapia de Goodman y Snyder, puedes encontrarlo muy fácil. Yo lo encontré en el 2001, desde 2001 me cambió la vida. Yo estaba en la carrera, tenía pelo largo. Yo lo encontré en 2001 y empecé a leerlo en la carrera, y desde ahí se desarrolló muchísimo más. Todo lo que genere, todo lo que produzca una irritación sobre el tendón central del diafragma, toda esta zona blanca que ves ahí en la pantalla, cualquier situación, cualquier víscera, cualquier proceso interno que esté generando una irritación sobre el centro frénico, sobre el tendón central del diafragma, esta zona blanca que está ahí en tu pantalla, va a generar
una irritación del frénico, cualquier víscera, puede ser el estómago, puede ser el hígado, puede ser el esófago inferior, cualquier víscera que esté generando, cualquier estructura que esté generando una irritación de esta zona blanca, del centro frénico, del tendón central del diafragma, va a producir cambios en la metámera cervical. Cambios en la metámera cervical. Va a producir cambios en la metámera cervical. Y esto va a reflejarse como un posible dolor en el trapecio, o del lado derecho, o del lado izquierdo, o en el hombro derecho, o en el hombro izquierdo. ¿Okay? La inervación tal cual del sistema hepático está vinculado, del sistema hepatobiliar, está vinculado al frénico derecho. ¿Okay? Esto está clarísimo. Desde hace mucho se habla esto en la literatura científica. Ok, pero lo que no se habla a menudo es que cualquier irritación en el tendón central, cualquier irritación en el centro frénico va a producir problemas altos. Puede estar relacionado a la parte derecha, puede estar relacionado a la parte izquierda. En general, vinculamos solamente lo que pasa del lado derecho a esta irritación del frénico, ¿ok? Pero puede ser cualquier uno de los dos lados. Alice estaba aquí ahora, aquí en la puerta. El diagnóstico diferencial en fisioterapia, como ya María que os comentó, y los autores son Goodman y Snyder. Después les escribo, después del directo, ¿ok? Les pongo ahí. Entonces, cualquier estructura que esté vinculada al tendón central del diafragma, cualquier estructura que esté vinculada al tendón central del diafragma, que esté irritando al tendón central del diafragma, puede generar cambios aquí arriba. Ok, y estos cambios pueden seguir con aumento de la actividad del trapecio, por ejemplo, porque la actividad del frénico y la actividad de los músculos del trapecio, la actividad del 11, del accesorio, son actividades neurales que están muy vinculadas una a la otra. ¿Ok? Y el tema ahí es tener en cuenta que nuestra búsqueda no es por la estructura que está irritada. Nuestra búsqueda no puede ser por la estructura que está irritada. Nuestra búsqueda no puede ser por el tejido que está generando la irritación. No puede ser esta tu búsqueda. ¿Por qué no puede ser esta mi búsqueda, Luis? Yo quiero buscar esto. Bueno, tú puedes buscar esto. Lo que pasa es que no puedes encontrar esto. ¿Ok? ¿Y por qué no puedo encontrar esto, Luis? Yo quiero encontrarlo, pero es que no puedes, fenómeno, no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque no puedes meter la mano dentro del abdomen para saber qué es lo que está pasando. Ah, mira, Luis, qué estricto eres. No, es verdad, no puedes meter la mano ahí dentro del abdomen para saber qué es lo que está pasando. Entonces, esta es la limitación de la terapia manual. Tú no puedes ser específico, ¿no? No puedes ser específico. Entonces, cuando vas a un seminario, cuando ves un vídeo en YouTube, cuando alguien te enseña, no, mira, vamos a hacer una maniobra aquí. Mira, esto es para liberar al diafragma. Mira, fenómeno. Mira el millo. Este es el millo, ¿no? El MUR de mis tiempos de osteopatía. Que está bien utilizado, ¿ves? Lo utilicé muchísimo, ¿ves? Está todo roto, ¿ves? Cualquier persona que haya contactado con un libro de anatomía, y en el MUR está en el capítulo 1, después de la introducción viene el capítulo 1, vas a ver ahí la caja torácica, costillas, características de las costillas, esternón, vértebras torácicas, todo esto, fascias de revestimiento, mediastino, todo. Vas a ver que tenemos ahí los pulmones, siguiendo vas a ver que tenemos ahí el diafragma, y vas a ver que debajo del diafragma tenemos al hígado. Y vas a ver que tenemos al hígado justo debajo del diafragma. Entonces, cuando uno te dice, no, vamos a trabajar aquí maniobras para relajar el diafragma, mira, fenómeno, sabes que estás metiendo las manos en la zona que corresponde al hígado, ¿verdad? Al hígado. Porque cuando metes las manos aquí, esto es la zona que corresponde al hígado. Entonces, en plan didáctico, se dice, no, ponemos las manos aquí para estimular el diafragma. Mira, sabes que estás trabajando sobre el hígado, ¿verdad? Porque esto es clave. Que tú sepas que estás trabajando sobre el hígado, porque el diafragma está aquí arriba. El diafragma está aquí, más o menos en el cuarto, en el quinto espacio intercostal, y el hígado está aquí. ¿Ok? Entonces, no puedes identificar cuál es la estructura que está generando la irritación del centro frénico. No puedes, es una limitación, no puedes. Y está bien que no sepas, Esto se llama dolor visceral. Se llama
irradiación de problemas viscerales. Es un problema irradiado. ¿Y sabes cuál es la característica de un problema visceral que se refleja en el sistema motor? La no especificidad. La no especificidad, ¿verdad, Dani? La no especificidad. Esta es la característica de la víscera que se refleja en la periferia. La no especificidad. Entonces, cuando uno dice que tiene un dolor de hombro, y este dolor de hombro puede venir de algo que esté vinculado al hígado, la referencia no es esta. La referencia es esta. No, es esta zona me molesta. Esta zona me duele. Pero no puede hacer esto, porque esta es una referencia somática local. Esta es una referencia visceral. El propio paciente no lo puede identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar nosotros? No es posible. Y tampoco te importa cuál es la estructura que está generando esto. Tampoco te importa. Lo que a ti te importa es que tiene que ser una estructura que está vinculada al centro. Una estructura que está vinculada al centro. Y en plan terapéutico tampoco te importa la estructura. Lo que te importa en plan terapéutico, lo que te importa en plan mirada de águila, terapeuta, ¡guau!, cazador de cebras, es por qué esta estructura no se está adaptando y está generando una irritación del diafragma. Esta es tu pregunta. ¿Por qué este sistema no se adapta y está generando una irritación del diafragma? Porque cirugías abdominales el uno tiene, y el paciente A tiene y el paciente B lo tiene. Pero uno se adapta bien y el otro no se adapta nada. Esta es la pregunta que se plantea a ti, terapeuta. ¿Por qué el paciente A se adapta y el paciente B no se adapta? ¿Cuál es la característica que tenemos entre uno y otro que genera este cambio de respuesta? Porque ahí estará el agujero de la lata, ahí estará la respuesta a tu pregunta, ahí estará tu terapia. A buscar por qué no se adapta. Y cuando encuentras por qué no se adapta, puedes corregirlo. Pero si no encuentras por qué no se adapta, si siguen en este plan, porque esto va a referir aquí, esto va a referir aquí, pues el paciente seguirá en lo mismo, que tú lo derives lo más pronto posible a alguien que sepa qué es lo que está haciendo para que se pueda resolver esto pronto y no cronificar la situación. ¿Ok? Entonces, palpando donde no llegas a contactar las inserciones de diafragma, pues ni cerca, Alejo, ni cerca. Aquí está el hígado y el diafragma está por encima del hígado, ni cerca de las inserciones del diafragma. ¿Ok? El diafragma está encima del hígado, entonces ni cerca, no llegas. Entonces, este es plan imaginería, es plan didáctico. Nos gusta creer que lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer. Y nos da igual, si podemos hacerlo o no, nos da igual. ¿Ok? Si podemos hacerlo o no, no nos da igual. Porque esto no es tu terapia. Este es el punto que está mal adaptado. Este es el punto de irritación. Es como una compresión sobre el nervio isquiático. Hay una compresión sobre el nervio isquiático. ¿Qué tengo que hacer? Liberar la compresión. No, mira, fenómeno. Tu función es saber por qué el sistema de soporte lumbar ha fallado. Esta es tu función. Saber por qué el sistema de soporte lumbar ha fallado. Y corregir esta falla, si es posible corregirlo. ¿Ok? Esta es nuestra función, ¿vale? Entonces, podría ser de índole emocional la no adaptación. Puede ser, claro, puede ser cualquier cosa. Dario, puede ser cualquier cosa. Ahí está la capacidad del terapeuta de identificar los fallos, ¿ok? Pero, como ya lo sabéis, volviendo al plan anatómico, aquí no nos restringimos, aquí somos los rebeldes. Nuestro papel aquí es desafiar el status quo. Nuestro papel es desafiar el status quo. Desafiar el status quo siempre con base en lo que estamos hablando, ¿no? No viene este tío aquí en Instagram a hablar como un loco, cosas de su cabeza para decir, no, es que yo creo que no es así. ¿Por qué tú crees que no es así? No, porque mi profe me dijo, pero tú te has puesto a verificar de verdad si lo que te han comentado es verdad. No, pero me han dicho y me fío mucho de él. Pues ahí no me vale porque tú no has ni siquiera dedicado tiempo, ni siquiera has invertido tiempo para tu crecimiento personal. Te has creído en algo que otro tal vez haya investigado y ahí esto para nosotros no nos vale, porque ahí no somos cazadores de cebras, somos domadores de caballos. Y aquí somos cazadores de cebras, águilas. Entonces, como nuestro papel es desafiar el status quo, sabemos que hay elementos en la literatura científica disponible actualmente. Hay elementos disponibles en la literatura científica disponible actualmente
que nos dice que el frénico también va a emitir ramas para otras estructuras subdiafragmáticas que no están vinculadas solamente al hígado. Entonces, por ejemplo, el frénico tiene algún tipo de conexión con el ganglio celíaco. Aunque sea una comunicación inconstante, entonces, atención a la información, es una comunicación inconstante. ¿Qué significa esto, Luis? Que tú no puedes asumir esto como un consenso, porque es una comunicación inconstante. Se ha encontrado en algunas personas más fibras que se conectan al ganglio celíaco, y se ha encontrado en otras personas fibras que se conectan a las adrenales, por ejemplo, a las adrenales. Y ahí es interesante, ¿no? Porque ahí tenemos una conexión del frénico con las adrenales y empieza a hacerse más interesante la cosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se produce en las adrenales genera repercusiones sobre el frénico. ¿Ok? Entonces, esto es clave. Mauro, ¿puedes repetir qué es lo que tenemos que saciar? Tenemos que buscar por qué falla el sistema, Mauro, si es esta tu pregunta. ¿Por qué falla? ¿Dónde está el agujero? ¿Por qué no se adapta? ¿No? Ese es el tema. ¿Por qué no se adapta? ¿Por qué en una compresión del isquiático el sistema de soporte lumbar ha fallado? ¿Por qué? Esta es tu pregunta, porque es lo que tú tienes que organizar. ¿No? La pregunta no es si el simpático está alto. La pregunta es ¿por qué el simpático está alto? Esa es la pregunta. El fallo que tenemos, el error que eventualmente se produce es el simpático está alto, ¿qué tengo que hacer? ¿Estimular al vago? No, te equivocas. Obvio que tú no tienes que estimular al vago si el simpático está alto. Si el simpático está alto, tú tienes que descubrir por qué el simpático está alto. Porque ahí está el agujero de la lata y tú tienes que cerrar el agujero de la lata. Para entonces después darte cuenta si estimular el vago es una salida posible, si es una posibilidad. ¿Ok? Pero estimular el vago sin saber dónde está el fallo del sistema no te dice nada. Entonces, esto es ser un cazador de cebras. Entonces, el frénico envía ramas, ¿verdad, Su? La pregunta, claro, lo que nos importa es la pregunta. Enamórate del problema, no de la solución. Entonces, el frénico envía ramas a las adrenales, el frénico envía ramas al ganglio celíaco. Pero esto es una comunicación inconstante. Entonces, para que tú sepas, ¿por qué hay que tener esto claro? Porque si es inconstante fenómeno, significa que no son todas las personas que lo van a tener. ¿Ok? Y si no son todas las personas que lo van a tener, calma antes de determinar que esto es un consenso. Porque no es consenso. Cuando sea consenso, ya te sale aquí en el libro, te saldrá en el libro. Lo que es consenso es que el frénico es un conducto para los nervios simpáticos. Esto sí. Lo que es consenso, ya es consenso en la literatura, es que el frénico funciona como un conducto, como una tubería para la inervación simpática. En este paper, por ejemplo, estamos hablando de la inervación simpática ¿te recuerdas del hiatus de la vena cava inferior? Pues en este paper lo que estamos hablando es justo del cuerpo del hiato de la cava inferior, el cuerpo de la cava en el diafragma, que el frénico ahí valdría como un conducto con una tubería de conducción de nervios que tienen por características aumentar la actividad simpática. Entonces, ¿el frénico es simpático? No, el frénico es sensorio-motor. El frénico sigue siendo somático. Pero, junto, en su recorrido, siguen también fibras catecolaminérgicas. ¿Y por qué os estoy diciendo que esto ya es consenso? ¿Por qué me estoy diciendo que es consenso si ese es un artículo más o menos novedoso? Porque está en esta edición del Moore. En esa edición del Moore, si tú lo has leído, tenemos aquí, mira, te digo, incluso en el capítulo de cuello tenemos aquí
El frénico es un nervio motor, sensorio motor, que conduce fibras simpáticas. Está aquí en el libro del Moore, de hace no sé cuántos años, porque yo no estaba ni siquiera, tenía sacado el título de osteópata. Y está aquí, en este libro que está casi roto. Entonces, esto es consenso en la literatura, ¿ok? Que el frénico va con una predisposición a la actividad simpática, ¿ok? Con una predisposición a la actividad simpática, pero no es un nervio simpático. Ahora te pregunto, si quieres valorar al diafragma, yo te pregunto porque el tiempo se termina, ¿Quieres valorar el diafragma? ¿Valorarías al vago? ¿El vago tiene algo que ver con la actividad del diafragma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que el tiempo se acorta. El tiempo se acorta, fenómenos. ¿Sí o no? ¿Valorarías al vago? ¿Sí o no? Es sí o no. No hay otra posibilidad. Sí, no. ¿Por qué no? Porque sí. No hace falta el por qué. Pero sí o no. Sí o no. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué valoraríamos al vago? ¿Por qué valoraríamos al vago? ¿Por qué valoraríamos al vago? Si el vago es parasimpático, no te equivoques. El parasimpático, parte del parasimpático es vago, pero el vago no es solo parasimpático. No te equivoques. Si sigues equivocándote con este tema, por favor, entra en el curso, entra en el curso que vamos a tener, el curso gratuito online, son 3 días, 8 días y 12 de agosto. Entra en el curso para saber que el vago también es parasimpático, pero no es solo parasimpático. El vago tiene otras cosas que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hace falta valorar al vago? Porque el vago hace la inervación sensorial y la inervación motora de la parte crural del diafragma. De la parte crural del diafragma. Del cruce que tenemos aquí, el cruce que tenemos ahí en el hiato esofágico, que desafortunadamente no puedo señalar, este cruce de fibras diafragmáticas que está fijo en las lumbares o en la transición tóraco-lumbar, este cruce tiene inervación sensorial y motora vagal. Vagal. ¿Me va siguiendo? Tiene inervación sensorial y motora vagal. No frénica, vagal. Ok. Entonces, cuando alguien te pida para valorar la mecánica ventilatoria, cuando alguien te pida para valorar al diafragma, si tú no valoras al vago, fenómeno, tu valoración respiratoria acaba de fallar. ¿Por qué? Porque has vinculado toda la valoración respiratoria al frénico, cuando el frénico responde por la parte central del diafragma y los intercostales responden por la parte periférica del diafragma y el vago responde por la parte crural del diafragma. Entonces, cuando quieras una buena valoración, de verdad, del sistema diafragmático, al menos estas 3 cosas que os acabo de comentar, tienes que contemplar. Al menos estas 3 cosas tienes que contemplar. Yo te diría que además de esto, tendrías que conectar la capacidad de mantener las presiones de la pelvis, la capacidad de mantener las presiones intraabdominales, la capacidad de cierre de la glotis, la capacidad de cierre de la glotis, deberías considerar la mecánica ventilatoria, deberías considerar también la postura. En esta situación sí, porque la postura va a influir para más o para menos en la función diafragmática. Y el diafragma, por característica, es un músculo extensor lumbar, es un músculo extensor de la transición tóraco-lumbar. Por característica, produce movimiento de extensión lumbar o tóraco-lumbar.
deberías valorarlo, deberías valorar los niveles de actividad simpática, deberías valorar las fascias cervicales, deberías valorar la entrada torácica, deberías valorar la coordinación de un reflejo que se llama reflejo abdominofrénico, que hablamos principalmente en el SMA avanzado, del reflejo viscerosomático abdominofrénico. ¿Ok? Porque en general, cuando tenemos pacientes complicados crónicos, hay una alteración de la coordinación abdominofrénica. Y ahí se cambia toda la película, fenómeno. Se cambia toda la película, fenómeno. María, Luis, y esto lo vemos en la variabilidad, lo podemos identificar. Si hay una fijación alta, María, si hay una fijación del tronco encefálico o del K, sí, lo vemos en la variabilidad. Si no hay fijación alta y el loop sigue siendo un loop simpatoadrenal, no lo vamos a identificar en T1. ¿Sabes dónde lo vamos a identificar, María? En T1 no, en T1 va a fallar, en T1 saldrá un vago perfecto. ¿Sabes dónde lo vamos a identificar, María? En T2. En T2 te dará la respuesta. Cuando le pidas una mecánica parasimpática y la resultante te ofrezca una respuesta simpática. ¿Ok? En T2, ¿verdad, Paula? En T2. Esto lo vamos a encontrar en T2. En T1 no. ¿Por qué? Porque un mono por la banda. Pero para interpretar los resultados de la equilibración simpatovagal, esto es otro nivel. ¿Verdad, Paula? Esto es otro nivel. Un mono por la banda. Un mono mira a los resultados. Pero para interpretar lo que sale, esto es otro nivel. Y ahí están los cazadores de cebras. ¿Ok? Así que refuerzo la invitación para que los días 8, 10 y 12 suscríbete al evento Anatomía Avanzada del Nervio Vago para trabajarnos un poquito más todo esto, la anatomía del vago, que es una deuda antigua que tengo y que quiero eliminarla de mi lista de tareas. ¿Ok? Recordaros que en agosto vamos a tener el integrativo, en septiembre vamos a tener el avanzado y en la semana que viene, en el lunes de la semana que viene, empieza la anatomía avanzada del nervio vago. Espero que os haya gustado. Los papers estarán en Telegram. Termino aquí y ya envío los papers a Telegram. Os recomiendo mirar el directo. Profe Luis Palomeque. Está bien el directo, ¿no? De control trigeminal de la vascularización del cráneo. Rey de España. Está bien este directo, ¿no? El control trigeminal de la vascularización del cráneo. Te recomiendo muy fuertemente mirar este directo que está en YouTube, está de lujo, y nos vemos en la semana que viene. Nos vemos en la semana que viene con la anatomía del vago, anatomía avanzada del nervio vago. Un súper SN abrazo, fenómenos. El directo mañana estará en YouTube. Y los papers ahora los envío todos a Telegram. ¿Ok? El Telegram te puedes encontrar en la bio del perfil. Te metes ahí en el perfil, en la bio hay un enlace, te metes ahí en Telegram y puedes descargar los papers. ¿Ok? Un abrazo, fenómenos. Cuidaos mucho.